Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por unirse a esta charla. Muchísimas gracias a Novo Nordisk por esta invitación, por este regalo que es para su audiencia, para tantas personas que necesitan esas herramientas para encontrar, como lo dice el título, un equilibrio emocional. Mi nombre es Alicia Uribe, yo soy psicóloga magíster en clínica psicológica de la Universidad CES. Me dedico a la consulta particular de adultos en general y trabajo en la Clínica de las Américas en el Centro de Obesidad, Metabolismo y Deporte, brindando atención emocional puntualmente a personas que tienen alguna dificultad con su relación con la alimentación, con el cuerpo o algún desorden metabólico. El título de esta charla, Tips para el Equilibrio Emocional, digamos que lo que buscamos con esto es llevarlos primero por una definición de lo que es equilibrio emocional, que muchas veces lo entendemos como no es, y esto hace que sintamos que ese equilibrio es más lejano de lo que realmente es y que de pronto nos sintamos frustrados porque creemos que no lo hemos conseguido, cuando de pronto sí. Después vamos a ir entrando hacia la definición de las emociones y entender un poquito en qué consisten las emociones, por qué nos sentimos a veces como nos sentimos y cómo hacemos de pronto para regularlas, no controlarlas. Y finalizamos con estos tips que digamos que son unas herramientas que les van a permitir emprender ese camino hacia el equilibrio emocional, que es importante que sepan antes de empezar que no es un camino en línea recta en el que uno va paso a paso llegando hacia algún lugar, sino que es una forma de viajar en ese camino de la vida. A veces para definir una palabra es más fácil empezar diciendo lo que no es, que eliminando creencias erróneas y mitos que haya alrededor. El equilibrio emocional no es sentirse bien todo el tiempo, no es no ponerse bravo, no ponerse triste o no sentir miedo, no es no sentirse ansioso, no es saber resolver los problemas sin sentir angustia ni encontrar una solución inmediata a los problemas que se vayan presentando en la vida, tampoco es vivir en un estado de paz permanente, sino que es más bien ese balance en el que uno se va yendo como si fueran las olas del mar y va, digamos, esquivando y enfrentando los obstáculos que van a aparecer inevitablemente en la vida. Partiendo de la definición que encontramos en la Real Academia de la Lengua Española, equilibrio emocional es ecuanimidad, mesura y sensatez en los actos y juicios. De esta definición quiero resaltar la palabra ecuanimidad, que es una palabra muy linda. Desde la filosofía budista, la ecuanimidad es una de las cualidades más importantes para el desarrollo de una vida plena y consiste en mantener una actitud neutra, de apertura hacia toda la experiencia que vayamos recibiendo en la vida, sin rechazarla y sin apegarnos a eso que va de pronto desapareciendo, sino algo que nos permite ir fluyendo con la vida y manteniendo una actitud como de amabilidad hacia todo lo que va llegando y todo lo que nos sucede. Para esta charla, quiero que tengan como muy en la mente la definición de la que vamos a partir para que todos estemos hablando de lo mismo. Bueno, quiero aprovechar para decirles que al final de la charla hay un espacio para preguntas, pero que si alguno quisiera en algún momento interrumpir para que esto sea algo más interactivo y me van haciendo las preguntas en el transcurso de la charla, lo pueden hacer. Entonces, vamos a partir de que el equilibrio emocional es una amable relación que yo establezco entre los eventos de mi experiencia, que es todo lo que me pasa afuera, y cómo respondo yo a ellos. Entre los deseos inmediatos o las necesidades que tengo en el largo plazo, y entre lo que puedo controlar y lo que es inevitable. Unas características importantes también para tener en cuenta sobre este equilibrio emocional es que una persona que tenga equilibrio emocional, digamos que no es algo pues que uno consigue y ya se queda en equilibrio para siempre, sino que es algo en lo que uno tiene que estar trabajando permanentemente, pero tiene como característica la capacidad de reconocer y regular sus propias emociones. Acuérdense que no hablamos de controlar emociones, sino de una regulación, porque las emociones pues son como a veces un dolor de cabeza, un dolor en la rodilla, un malestar en el estómago, ¿cierto? Es algo que aparece en nuestro cuerpo, pero que no tenemos control sobre eso,
más sí sobre las acciones. También una de las características de una persona con equilibrio emocional es un autoconocimiento, saber quién soy, qué me gusta, cuáles son mis propósitos y mis intenciones para actuar y desenvolverme en la vida, sumado a la capacidad de emprender acciones hacia ese bienestar, que a veces suena sencillo y parece sencillo o lo es, pero la mayoría de las veces resulta bien difícil y complejo. Entonces, por eso hay que irnos observando permanentemente para saber cómo responder de una manera más sana y adecuada. Otra de las características es la resiliencia. Es un concepto de la ingeniería que ha sido adaptado a todo el ámbito psicológico y emocional, y simplemente se refiere a la capacidad de sobreponerse a las adversidades de la vida. Si yo vivo algún evento desagradable o traumático en mi vida, digamos que cualquier persona que lo viva se va a sentir frustrada o devastada emocionalmente, y la resiliencia es esa habilidad con la que yo cuento para reponerme de esa situación, de esa adversidad, y salir, digamos, enriquecida con el aprendizaje obtenido, aunque la experiencia haya sido devastadora. Y ecuanimidad, que ya es el concepto pues, de que hablamos hace 2 diapositivas. Esta es una frase que me gusta mucho porque aplica completamente para casi todas las cosas de la vida y sobre todo para la consecución del equilibrio. Es de Carl Rogers, uno de los psicólogos fundadores de la psicología humanista, y dice: una curiosa paradoja de la vida es que solo puedo cambiar cuando me acepto a mí mismo tal y como soy. Claro, porque resulta que eso que queremos cambiar, que a veces no nos damos cuenta ni siquiera qué es, porque lo ocultamos de nuestra conciencia, porque normalmente es algo que no nos gusta, que no queremos ver, que nos genera algún dolor o malestar emocional, que es algo desagradable de nosotros mismos. Entonces lo evadimos y lo escondemos y nos hacemos un poquito como los locos, y realmente la única manera de cambiarlo es si yo lo miro de frente, lo acepto y lo reconozco como algo que hace parte de mí, y empiezo a emprender acciones hacia el cambio. Bueno, entramos ahora a la definición esto es una de los conceptos psicológicos más difíciles de definir. No encontramos una sola definición. Desde la biología también se habla distinto de las emociones. Todavía está en discusión si las compartimos con la mayoría de animales, con todos los mamíferos, con otros homínidos, no se sabe, ¿cierto? Pues porque ellos no tienen lenguaje, no pueden hablar como nosotros, pero digamos que en rasgos generales las emociones son experiencias eh, multidimensionales porque están compuestas de varios elementos que surgen de una interacción entre el procesamiento de la información que recibo del ambiente, que es todo lo que pasa fuera de mí, en mi mundo, en mi realidad, y de nuestra experiencia interna, de lo que previamente tenemos, digamos, como ese chip que tenemos con el que venimos y que vamos alimentando en el transcurso de nuestra vida, y es lo que nos va a hacer sentir las emociones de manera distinta, aunque digamos que compartan ciertas características las emociones primarias entre todos los seres humanos. Estos componentes de las emociones son pensamientos, que es toda la parte cognitiva. A veces, digamos que el pensamiento puede estar antes de una emoción y perpetuarse mientras la emoción está ahí. Ya lo vamos a ver en unos ejemplos. Una respuesta fisiológica, que es lo que pasa en mi cuerpo, físicamente hablando, en cuanto al sistema nervioso, el sistema endocrino, las hormonas que van apareciendo, y un impulso a actuar. Las ganas que a mí me dan internas, como esa necesidad de hacer algo con esa emoción, que normalmente no soy yo, sino que es la emoción misma con ganas de expresarse. Entonces vemos aquí los ejemplos con las emociones básicas. También hay una discusión alrededor de cuáles son las emociones básicas y qué las caracteriza. Eh, digamos que a lo que se ha llegado en grandes rasgos es que las emociones básicas o primarias son esas que aquí o en cualquier otra parte del mundo donde hablemos un idioma completo, donde se habla un idioma completamente distinto, las expresiones, los gestos de la cara, la expresión facial, sea la misma. Son, digamos, rabia, tristeza. Necesito leer esto un poquito.
rabia, tristeza, miedo y alegría. Está en discusión también si la sorpresa y el asco hacen parte de esas emociones. Pareciera que sí, pero vamos a ver el ejemplo con estas cuatro. Entonces, cuando yo siento rabia, ¿qué pasa? En cuanto a los tres elementos que les explico de la emoción. Aparecen pensamientos de juicio, pensamientos y generalizaciones negativas. eh, nos puede dar rabia un estímulo, pero empezamos a extender esa rabia hacia otros estímulos del ambiente, que si no tenemos rabia normalmente no nos produciría esa misma sensación. Tenemos pensamientos de frustración, de injusticia, de que perdemos el control, y esos pensamientos van alimentando al mismo tiempo la emoción que tengo presente. En cuanto a lo que pasa en el cuerpo, respuesta fisiológica, se aumenta, se acelera el ritmo cardíaco, la sangre fluye a los brazos y hacia las piernas para preparar el cuerpo para la respuesta que se le da, digamos, naturalmente a la emoción. Se elevan los niveles de adrenalina y de cortisol, que son hormonas asociadas al estrés. Se prepara el cuerpo para la respuesta, que ya vamos a ver cuál es, y se inhiben funciones no prioritarias, y esta parte es fundamental. Nos pasan casi todas las emociones fuertes, no vamos a hablar tampoco de emociones negativas, porque todas las emociones tienen una función adaptativa y social, pero sí podemos hablar de estados negativos a los cuales llegamos cuando no sabemos regular las emociones que se nos van presentando. Entonces, ¿cuáles son esas funciones prioritarias que se inhiben y que eso es la parte más delicada de la emoción y es la que nos pone en riesgo a desarrollar enfermedades, no solamente a nivel mental, sino también a nivel físico, enfermedades prevenibles? Es que deja de funcionar nuestro sistema endocrino, se debilita el sistema inmunológico, se debilita el sistema reproductor, el sistema cardiovascular, porque el cuerpo se tiene que preparar para responder a la amenaza externa, y, y eso hace que no sea prioritario, digamos, que mantener activos los otros sistemas. Y el impulso a actuar que viene con la rabia es golpear, luchar, defenderse, herir, destruir. Digamos que eso es general, cada persona, como eso es una experiencia personal, cada persona puede tener, digamos, unos impulsos distintos. Por eso es tan importante conocerse y saber reconocer esa emoción y podernos regular, que ya vamos a ver cómo se hace. La tristeza produce sentimientos de desesperanza, porque a mí, de pérdida, de fracaso, normalmente aparece cuando perdemos a alguien, cuando estamos en un duelo. La respuesta fisiológica inmediata de la emoción es llanto, o si no queremos llorar, porque también es algo muy social, evitar ese llanto y evitar mostrarnos débiles o vulnerables. Pero si sentimos un dolor en el pecho, como un vacío en el estómago, cansancio, sueño, fatiga, como un desánimo permanente, mucha pereza de hacer lo que normalmente hacemos, perdemos interés y motivación en las tareas que normalmente nos gusta hacer. Y digamos que el impulso a la acción más que acción es a la no acción, porque la tristeza invita a una reserva energética. eh, el cuerpo debe cuidarse, invita a la reflexión. Normalmente la tristeza puede aparecer después de un periodo de rabia, entonces la tristeza ayuda a que el cuerpo recupere esa energía perdida. Y cuando la tristeza se vuelve crónica, pues ya se habría que mirarla un poquito y analizarla, a ver si de pronto se convierte en un estado depresivo que amerita una intervención psicológica por parte de un profesional o psiquiatra. El miedo es otra de estas emociones. Los pensamientos que aparecen con el miedo son juicios, pensamientos y generalizaciones negativas, muy parecido a la rabia, catastrofizar. Normalmente cuando tenemos miedo, porque detectamos o pensamos que hay una amenaza afuera, empezamos a ver amenaza en otras cosas donde realmente no la hay. Rumiación, que rumiación es la pensadera permanente, cuando no podemos soltar una idea que nos da y nos da vueltas en la cabeza y se nos convierte en un pensamiento casi obsesivo. Pensamientos de incapacidad, yo no voy a ser capaz, yo no soy capaz de defenderme, estoy en peligro. Anticipatorios, es decir, eh, donde pase esto, porque a veces el miedo no aparece por algo real del momento presente, sino por algo que nos imaginamos que va a pasar en el futuro. Entonces, donde eso pase, donde yo no sea capaz de tal cosa. Entonces, esos son pensamientos anticipatorios. Pensamientos de dolor, de amenaza o de peligro. Lo que pasa en el cuerpo es que se acelera el ritmo cardíaco, se eleva la adrenalina del cortisol, igual que en la rabia, hay sudoración, temblor, se inhiben igual funciones no prioritarias. Por eso es tan importante que el miedo y la rabia no se vuelvan crónicos, sino que aprender a reconocerlos, a ir al origen
y darle un manejo adecuado. Y el impulso a actuar del miedo es huir, escapar, esconderse o parálisis, a veces también cuando el miedo se vuelve crónico, que ahí se podría hablar de pronto más de ansiedad que de miedo. Eh, Hay una parálisis a la acción, no soy capaz de actuar, no soy capaz de moverme, no soy capaz de dar una respuesta asertiva a lo que me está pasando, sino que me quedo completamente quieta. Evitación, aislamiento y un estado de sobrealerta, puede haber insomnio también y otras dificultades pues, ya para mantener la concentración u otras habilidades cognitivas. En la alegría hay pensamientos positivos, de automotivación, de esperanza, optimismo. Eh, es curioso ver cómo dentro de las emociones primarias casi todas son las mal llamadas negativas, ¿cierto? Eh, por eso es que tenemos que trabajar tanto por mantener estados de alegría, que no es que se logre un estado permanente, pero sí podemos tener una vida que nos genere más alegrías que rabias, tristezas o miedos. En cuanto al cuerpo, lo que pasa con la alegría es que hay una sensación de energía, hay producción de oxitocina, que es la hormona del amor, hay una energía que impulsa la acción, eh, hay un estado de alerta natural, aunque también puede pasar que la alegría se convierta en euforia, y digamos que ahí también habría que mirarla pues como y regularla, porque eso tampoco pone el cuerpo pues en un funcionamiento adecuado, sino mantenerla también como en un nivel neutro, no muy, no sé si de pronto ustedes lo han experimentado o han tenido a alguien alrededor de ustedes que tenga una alegría extrema, que eso ya quita el sueño, evita la concentración, impide que hagamos una serie de actividades y tampoco sería pues algo muy positivo. Y el impulso a actuar cuando tenemos alegría en nuestro cuerpo es abrazar, decir, hablar desde la bondad, desde la amabilidad, deseos de bienestar hacia el otro, acciones altruistas, ayudar a los demás, cuidar, socializar. Y todas estas acciones son acciones que nos llevan al bienestar y al equilibrio emocional. ¿Qué pasa con nosotros los seres humanos y nuestros procesos cognitivos? Los procesos cognitivos, digamos que son las funciones del cerebro, ¿cierto? La percepción, que es lo que yo logro darme cuenta que está pasando afuera, la atención, que es mi capacidad de también de dirigir mi foco hacia un lugar específico o hacia un asunto específico, la memoria, el lenguaje, el pensamiento. Todos esos procesos cognitivos han hecho que nuestra gama emocional se extienda y ya pasamos de todas esas emociones primarias a tener una gama emocional mucho más amplia y a experimentar una serie de sentimientos y emociones más duraderas que son distintas para cada uno y que a veces también nos cuesta mucho nombrar. Se han nombrado hasta 50 emociones. Digamos que yo hice aquí una recolección como que son las que más logramos sentir o de las que más hablamos y son ternura, erotismo, gratitud, ansiedad, admiración, desprecio, envidia, compasión, que son realmente emociones que surgen de estados emocionales más continuos según las emociones primarias que más experimentemos en nuestro día a día. Y aquí hay algo supremamente importante y es algo en lo que nosotros podemos empezar a intervenir, y es que nuestra atención, que es ese proceso cognitivo que nos va a hacer, digamos, experimentar ciertas emociones en primer lugar, porque a veces la emoción no surge necesariamente de un evento externo, sino de cómo yo siento ese evento, cómo yo lo interpreto. Entonces, hablamos de un campo de conciencia, la atención nuestra, la atención pues de cada persona oscila, pues va alrededor de todo el campo de conciencia y el campo de conciencia se divide en dos. Los sucesos del entorno, todo lo que pasa afuera, los sonidos, la temperatura, los eventos, las noticias que recibo, la forma en que me tratan las personas con las que me relaciono, los lugares que visito, todo lo que está pasando afuera de mí. Y la experiencia interna, que sería el campo de conciencia interno, que es ya más compuesto por los elementos que vimos ahora de la emoción, que son emociones, sensaciones, pensamientos, dolores, creencias, interpretaciones y todo lo que pasa en nosotros, no solamente en nuestra parte mental, sino también en nuestro cuerpo. Eh,
Cuando yo empiezo a llevar mi atención, digamos que la atención es muy difícil de sostener en un solo punto. Normalmente nuestra atención está oscilando en ese campo de conciencia, pero muchas veces la atención se queda atrapada en una parte de nuestro campo de conciencia interno de nuestra mente, que es del pasado, del futuro, de la imaginación, y nos genera un sufrimiento innecesario. Entonces, ¿qué pasa? Yo tengo unos eventos afuera de mí, lo que me pasa en la vida que yo no controlo, ¿cierto? Que es inevitable, que es la experiencia que recibo, lo que me toca vivir, y todo eso yo lo voy recibiendo desde que nazco y va pasando por unos filtros atencionales. Esos filtros atencionales también se van desarrollando durante la vida, sobre todo en los primeros 7 años de vida, que es la primera infancia, donde recibimos un montón de información sobre el mundo y empezamos a crear nuestras creencias básicas, primarias sobre el mundo, sobre la vida, sobre las relaciones, sobre el amor, sobre nuestro cuerpo, en fin, sobre todo lo que vamos a vivir en general. Y esos filtros atencionales son los encargados de crear mi experiencia interna, que al mismo tiempo esa experiencia interna se convierte en un filtro atencional, porque esos filtros, ¿qué son? Estados emocionales permanentes. Entonces, por ejemplo, hay algo que me dio rabia hoy, cualquier cosa que me haya dado rabia hoy, y yo me quedo con esa cosa en la cabeza, y pasa un mes y todavía me acuerdo de eso. Entonces, ya no tengo la rabia normal por el momento, por el evento que me generó la rabia, sino que esa rabia se ha convertido en un estado emocional permanente que me está haciendo daño. Lo mismo pasa con la tristeza y con cualquier otra emoción. Si yo, por ejemplo, eh, no sé, tengo una experiencia traumática o tengo una pérdida importante en mi vida y empiezo un duelo, pero no soy capaz de elaborar ese duelo porque no soy capaz de aceptar esa pérdida, me niego completamente a vivir esa experiencia, entonces esa tristeza se me convierte en un estado permanente y empieza a filtrar mi atención. Entonces, ¿qué pasa con esos estados emocionales permanentes que a veces son tan delicados? Es que si yo tengo miedo permanentemente, si yo estoy ansioso, mi atención se va a dirigir automáticamente a todos los estímulos del entorno que aumenten esa sensación de miedo y de ansiedad. Lo mismo cuando estamos tristes, lo mismo cuando tenemos rabia, lo mismo cuando estamos alegres. Otro filtro son las experiencias emocionales recientes, no necesariamente pues un estado eh, emocional permanente, sino que, no sé, tenemos un accidente o nos roban, somos víctimas pues, de algún acto delictivo y quedamos como con un sustico, entonces eso hace también que yo esté más alerta y que esté todo el tiempo como pendiente a ver qué más me va a pasar. Normalmente eso pasa con el tiempo, a no ser que se vuelva crónico y ahí requeriría una intervención profesional. Creencias, todo lo que yo creo sobre el mundo va a ser un filtro atencional. Eh, Todas las ideas que tenga sobre el mundo y sobre la vida, si tengo y he vivido alguna experiencia traumática, si tengo algún temor inconsciente, ojo que a veces no nos damos cuenta de los temores, sino que solamente sentimos algo como una ansiedad, como un desasosiego, como algo que no somos capaces de nombrar y es porque el origen está guardado en nuestro inconsciente, no podemos verlo, nosotros guardamos cosas en nuestro inconsciente como un mecanismo de defensa porque nos genera mucho sufrimiento, entonces lo que hacemos es, mejor esto no lo veo, pero hay que verlo para poderlo trabajar, ¿cierto? Y toda la experiencia previa. Entonces, por eso es tan importante yo conocerme, conocer cuáles son mis estados emocionales, mis experiencias, mis creencias, todo lo que he vivido para poder darle una interpretación más adecuada a lo que vivo y una respuesta más sana a los eventos externos. Y eso nos está pasando en este momento a todos, digamos, con el tema de COVID. Y es que todos estamos viviendo una situación muy parecida, cada uno con sus particularidades, eh, pero en nosotros está dar una respuesta adecuada a eso que está pasando y reconocer pues que eso es algo que está pasando afuera de nosotros y se nos sale completamente de nuestra área de control, pero nuestra respuesta interna sí está dentro de nuestra área de control, entonces podemos elegir tener una relación más sana con esto que está pasando ahora. Esto es un ejemplo extraído de un texto de un estudioso de las emociones que me gusta mucho, eh, el señor Mariano Cholis. Eh, Él pone un ejemplo con una misma situación, ¿cierto? Pero digamos las dos caras de una misma situación. Yo
voy a hacer algo, puede ser esta presentación, ¿cierto? Yo voy a hacer esta presentación y tengo éxito. Al final de la presentación fue un éxito, logré el objetivo pretendido y entonces empiezo a atribuir a cada uno de los elementos que ha pasado durante la presentación, le atribuyo una emoción. Entonces, por ejemplo, todo el esfuerzo que yo he hecho para, para tener la presentación lista, para tener un tema pues, que sea de su agrado, de su interés, eh, todo el tiempo que le he invertido, digamos que cuando tengo éxito, ¿qué me trae? Relajación. Sentirme hábil en lo que estoy diciendo, sentir que sé, que tengo conocimiento, me hace sentir orgullosa. Si, digamos, cuento con suerte, porque de pronto no la preparé muy bien, pero me fue bien, entonces siento sorpresa. Si el éxito de la presentación se lo debo a otras personas que me ayudaron a construirla, que me ayudaron a que se transmitiera, por ejemplo, a Novo, entonces siento gratitud. Y si en la tarea hubo dificultad, si me pareció difícil crear esta presentación y exponerles esto a ustedes, y al final tengo éxito, pues me voy a sentir orgullosa. Pero ¿qué pasa si fracaso? Si no se logran los objetivos, si ustedes no me logran escuchar, si no logran entender, si algo pasa que se me sale de las manos o no, ¿cierto? Eso no lo sabemos. Pero digamos que el mismo esfuerzo, yo lo voy a asociar con vergüenza, culpa, ¿cierto? Eso es lo que voy a sentir automáticamente. Eh, la habilidad que tengo, digamos que no voy a sentir que soy hábil, sino que soy incompetente. Si de pronto tengo suerte, igual voy a sentir sorpresa. Si el fracaso es culpa de otros o responsabilidad de otros, entonces voy a sentir rabia. Y si la tarea fue difícil, lo mismo, pero me fue mal, entonces lo que voy a sentir es una resignación. Entonces, esto es simplemente para mostrarles que las emociones cambian y los eventos de la vida pueden cambiar internamente según la interpretación que yo les doy. Esta es otra de las frases que me gusta para este tema. La frase es traducida del inglés, entonces de pronto no tiene mucho sentido en español. La única salida es a través. Eh, Esto aplica para todo. La única manera de enfrentar un problema, de resolver una situación, de conocerme, de regularme emocionalmente, es yéndome de frente hacia eso que tengo que trabajar y atravesarlo y puedo salir. Pero normalmente los seres humanos lo que hacemos con las cosas que no podemos manejar o que sentimos que no somos capaces de manejar en ese momento es desviarnos y evadirlo o negarlo de nuestra conciencia y lo único que hacemos ahí es mantenerlo vivo. Bueno, ¿qué hacer? Que esta, digamos que es la parte más importante de la charla. Entonces, lo que hay que hacer es entrenarnos. Esto no es una fórmula mágica, esto no es algo que pasa de un día para otro, es un entrenamiento mental, emocional, personal, en autoconocimiento, conocerme quién soy yo, por qué pienso así, por qué me siento así, por qué me comporto de esta manera, por qué me pasa lo que me pasa, entrenarme en controlar mi atención, en yo ser capaz de mantener mi atención en lo verdaderamente importante y evitar que mi atención se pierda por ahí en pensamientos que me están generando estrés o sufrimiento, entrenarme en regulación emocional. Acuérdense, regular no es controlar, es simplemente que yo pueda reconocer la emoción que estoy experimentando y actuar de manera asertiva, aunque esa acción implique parar y decir, un momentico, tomo esta decisión mañana, pasado mañana, dentro de una semana, que la emoción baje y yo pueda tener una respuesta que sea más acorde con lo que yo soy, lo que yo pienso y no con lo que estoy sintiendo en el momento inmediato. Y entrenarme en acciones conscientes, porque muchas veces nos quedamos en ese, ya entiendo lo que me pasa, yo ya entiendo por qué soy así, yo ya sé de dónde vienen mis emociones, ya sé cuáles son mis sesgos y mis filtros atencionales, pero no actúo. Entonces también nos tenemos que entrenar en esas acciones. ¿Para qué? Pues para lograr el equilibrio emocional, eh, para disminuir los efectos negativos de las emociones sobre la mente y sobre el cuerpo, para evitar el sufrimiento innecesario. Eh, la filosofía budista también habla del sufrimiento inevitable y dice que el ser humano eh,
va a sufrir inevitablemente por tres razones principales que vamos a compartir todos, y es la enfermedad, la vejez y la muerte de nosotros o de nuestros seres queridos. Entonces la única manera de aliviar ese sufrimiento inevitable sería aceptarlo y trabajar permanentemente por aceptar esas cosas, pues, que por más que no queremos que pasen, pues van a pasar. Y el resto de sufrimientos serían innecesarios si podemos controlar la respuesta emocional a lo que nos está generando un dolor. Y para transformar nuestra experiencia emocional. Experiencia emocional no es necesariamente la emoción que estoy sintiendo, sino cómo vivo la emoción que estoy sintiendo. Y lo más importante, cómo lo hago. Antes de contarles los tips o la serie, pues, de recomendaciones y de acciones que he recopilado para ustedes hoy, es importante recordarles lo que les dije al principio sobre la definición de equilibrio emocional. No es un estado de placer continuo y permanente al cual se llega. No es que llevo un mes haciendo todo esto y nada que lo logro, o yo todo lo que llevo en terapia y nada que estoy bien. No se trata de un lugar al que yo llego, sino de una manera en la que yo me desenvuelvo en la vida y voy con esas olas, yéndome, ¿cierto? Porque tampoco sé qué olas se vienen, tampoco sé qué experiencia va a llegar mañana, entonces yo solamente puedo actuar con lo que tengo hoy. Entonces se trata de cómo me voy moviendo con los eventos de la vida para mantener esa estabilidad, y cuando la pierda, porque inevitablemente se pierde, es notar rápidamente que la perdí y poder actuar, tener herramientas para actuar y recuperarlo. Es literal, es mantenernos así. Y para lograrlo, también es muy importante que sepan que requiere un trabajo constante, un compromiso personal, y ese trabajo puede ser muy exigente a nivel emocional, porque claro, como me va a enfrentar con eso que evito de mí mismo, que no quiero ver, que tengo por ahí muy oculto, pues seguramente voy a empezar a experimentar otro tipo de emociones que son más perturbadoras, y ahí voy a requerir una ayuda psicológica, ¿cierto? Esto no es algo tampoco que uno pueda ir haciendo solo, a no ser que uno ya lleve un proceso y haya iniciado un proceso personal y se haya estudiado y se haya observado mucho, y va a ocupar gran parte de su tiempo. Esto al principio puede verse con un obstáculo, pero realmente eso es un regalo, porque, pues porque van a tener más tiempo para ustedes. Antes de empezar a hacerlos, y si en algún momento pierden la motivación o sienten que se desaniman o que se desviaron del camino, háganse estas dos preguntas. Tengo ganas, interés, curiosidad por saber quién soy, porque pienso como pienso, porque actúo como actúo, qué me hace realmente feliz. Y aquí quiero hacer la aclaración de que no hablo de feliz como una emoción, perdón, no hablo de feliz como un estado emocional permanente, que eso es una utopía, eso no pasa, sino como el estado emocional más recurrente, lo que, digamos, evocar más veces las emociones positivas, y eso también se hace voluntariamente, aunque a veces la vida nos sorprende, afortunadamente, pero normalmente es algo que nosotros mismos nos producimos. Y pregúntense si quieren saber por qué sufren, cuál es la causa de la peor experiencia emocional que tienen, que a veces las experiencias emocionales no son cosas que nos pasan afuera, a veces nos sentimos muy mal por dentro, y eso es completamente normal, y nos sentimos más mal aún por estar sintiéndonos mal en medio de todas las bendiciones y fortunas que tenemos en nuestra vida. O por qué siento que repito siempre la misma historia, que también pasa mucho y yo lo escucho mucho en mi consulta. Es que siempre me pasa lo mismo, es que yo tengo el palito para esto, es que porque siempre termino en la misma situación. Pues puede ser también algo de adentro y no necesariamente algo de afuera. Si la respuesta a estas dos preguntas es sí, continúen. Bueno, entonces lo primero, en un cuaderno, claro, cada uno en su casa, ¿cuáles son sus metas? Si las metas ustedes ven que están muy lejos, que son muy idealizadas, eh, no importa, se pueden tener, ¿cierto? Pero entonces hay que empezarlas a desglosar y traerlas como a la realidad, aterrizarlas un poquito, hacerlas alcanzables, medibles, que yo pueda darme cuenta y sentir que lo estoy logrando. Entonces, convertir esas metas grandes, que puede ser una meta a 1, 2 años, 5 años, en metas semanales, en metas diarias.
que yo al final del día pueda decir, hoy hice esto, hoy me alimenté bien, hoy respondí asertivamente, eh, y otra serie de cosas que ya las vamos a ver. Y tener amabilidad hacia el propio proceso y hacia el propio ritmo. Esto es un aprendizaje. Es como aprender una habilidad nueva, aprender un lenguaje nuevo. Al principio es difícil, es raro, es confuso, cansa, genera un poquito de frustración, da un poquito de pereza, pero si uno es amable con ese proceso y entiende que el cuerpo y la mente tienen su propio ritmo, pues es más fácil la relación como con el mismo proceso, y cuando me mantengo ahí y voy viendo esos pequeños resultados, ya esos resultados son los que me siguen moviendo hacia adelante. Importantísimo regular el horario de trabajo. Vivimos en una cultura en la que el trabajo es lo primero y en ocasiones lo único. El poco tiempo que nos queda libre es el que le dedicamos a el resto de cosas que son igual de importantes y todas las acumulamos en un espacio cortico de tiempo en el día. Entonces sacrificamos el sueño, sacrificamos la alimentación, sacrificamos nuestra salud, nuestras relaciones, nuestra familia, un montón de cosas que son muy importantes para el bienestar emocional y para el equilibrio. Eh, el ocio que se nos olvidó es igual de importante al hacer. El ser humano tiene que sentirse productivo para sentirse satisfecho, con gratificación y sentirse bien emocionalmente, pero también tiene que descansar y hacer otras actividades que permiten a la mente relajarse y desconectarse de esa tensión permanente del hacer para poder mantener ese equilibrio. Innegociable la actividad física, hay que moverse, hay que caminar, practicar yoga, alguna actividad física. Digamos que no tiene que ser algo muy exigente. Los estudios que se han hecho para el bienestar emocional que comprueban que el ejercicio y la actividad física regulan niveles de ansiedad y depresión y aumentan estados emocionales más positivos, son hechos con actividad de baja intensidad, moderada, no tiene que ser algo muy extremo para que no se asusten, porque yo sé que a veces pensar en moverse cuando uno no lo hace es muy difícil, pero todos podemos hacer algún tipo de movimiento en el día, ojalá sea diario, que permita también no solamente darle ese movimiento al cuerpo que lo necesita, sino movilizar emociones y sensaciones que a veces la mente pone en el cuerpo. Cuando movemos el cuerpo se tramitan, siempre bajo supervisión de un profesional de la salud, del deporte, de la medicina del deporte o personal calificado. No se pongan a hacer tampoco cosas solos en la casa sin conocer muy bien qué están haciendo o sin tener mucha noción de los movimientos o del cuerpo, porque pueden llegar a lesionarse. Innegociable, alimentación consciente, una alimentación balanceada, buena hidratación y atención a los estimulantes del sistema nervioso, el café, el té, el chocolate. eh, yo no les voy a decir que eso es malo y que no lo pueden consumir, tampoco les voy a decir que es bueno, ¿cierto? Porque cada cuerpo funciona distinto, por eso es fundamental el autoconocimiento, eh, pero sí se ha comprobado que exceso de café, de cafeína, ¿cierto? Puede pues, generar estados de ansiedad o mantener un estado de ansiedad, digamos, más en un nivel más alto, provocar insomnio, y el insomnio es uno de los principales indicadores de un estado depresivo. Entonces, les digo, si están ansiosos, se han sentido ansiosos en estos días de aislamiento, bajen a los estimulantes del sistema nervioso, hidrátense bien, mantengan una alimentación regulada, siempre consultar con un profesional en nutrición y manteniendo una sana relación con el cuerpo. Cuando digo alimentación consciente no me refiero a hacer dietas ni a restringirse en alimentación, sino en mantener igual ese balance, ¿cierto? Lo que me gusta y lo que me genera placer y lo que me hace bien y lo que me hace sentir saludable y estar saludable. Eh, Igual de innegociable la higiene del sueño. Hemos descuidado también nosotros en Occidente nuestra calidad del sueño. Es importantísimo dormir bien, buena cantidad de horas, no más de las que el cuerpo necesita, que son aproximadamente 7:30, también varía entre cada persona un poco, eh, y que sea un sueño continuo y reparador, que sintamos que descansamos, que dormimos bien. Cualquier alteración en el sueño va a alterar nuestro ritmo circadiano, que es cómo funciona nuestro cuerpo con el día y la noche, nuestro sistema endocrino, nuestras hormonas, todo lo que nos genera sensación de bienestar, y si eso se altera, eh, podemos empezar a desarrollar trastornos emocionales o alguna enfermedad que sea prevenible.
Mantener un uso adecuado, controlado de sustancias. Tampoco les voy a decir sí o no, esto también es muy personal, pero sí tienen que tener presente que el abuso puede desarrollar o aumentar estrés, ansiedad o depresión, insomnio, o puede traer otras alteraciones neurológicas mucho más graves y desórdenes afectivos. Eh, Igual de innegociable, actividades de relajación, de ocio, de descanso, eh, que me genera placer, que me gusta hacer, que me mantiene conectado todo el tiempo, con la mente activa, alegre, que me genera satisfacción cuando termino de hacerlo, qué experiencia me llena completamente, mantener una actividad social, una vida social activa, contacto con la naturaleza, eh, si tengo animales alrededor también, relacionarme con animales, salirme de esa esfera de productividad y de trabajo en la que estamos tan inmersos. Mantener unos vínculos estables, unas relaciones sanas, un apoyo emocional, eh, redes sociales importantes en familia y amigos. No tiene que ser mucha gente, pero sí que yo sepa que cuento con alguien si quiero hablar, si tengo la necesidad de expresarme. Esto tiene efectos positivos no solamente en la salud mental, sino también a nivel físico. Respirar con conciencia. Hay muchas técnicas de respiración consciente, muchos ejercicios. Ahorita les voy a mostrar uno, si nos va a dar el tiempo, ya casi. Como técnica de relajación y liberación de tensión, más no como reemplazo de la psicoterapia. Una rutina de escritura, de autorregistro, meditación para observarme, para hacer introspección, reflexionar sobre mis experiencias, sobre cómo actúo y lo que me pasa. Y digamos que más desde lo profesional, un entrenamiento en mindfulness, que es conciencia o atención plena, un estado de balance mental que me permite relacionarme en equilibrio con mi experiencia, eh, autocompasión, que también se ha demostrado que si yo me trato, ojo con ese término que no es lástima ni pesar, porque eso inhabilita, sino que es una sensación de conexión con mi propio sufrimiento y mi propio dolor, sumado a un deseo de ayudarme para salir de ese dolor, ¿cierto? Es reconocimiento y amabilidad con acción. Y es uno de los componentes del mindfulness. Y si se requiere, si ustedes ven que lo necesitan, que yo no les voy a decir mentiras, en la mayoría de ocasiones lo necesitamos, busquen ayuda, busquen un acompañamiento profesional. La psicoterapia es el proceso de cambio mediante el cual se alivian esos dolores del alma y se disminuyen esos sufrimientos y se aprenden todas estas habilidades para mantener un equilibrio emocional. No los quiero desanimar, no quiero decir que si las hacen solos no lo van a lograr, pero sí es importante que en el proceso ustedes puedan reconocer cuándo necesitan esa ayuda y cuándo pueden prescindir de ella. Vamos a hacer un ejercicio de respiración rápido. Eh, Ahí donde están sentados cómodos, quiero que se sienten muy cómodos y con la espalda recta para que la respiración fluya más natural. Tómenle una fotito sea positiva para que lo hagan en la casa. Esto ojalá se pueda hacer diario porque no es un alivio a un malestar inmediato, sino que es un estado al que logramos acceder si nos entrenamos en él. Entonces, yo pongo la alarma, van a respirar naturalmente por la nariz, inhalan y exhalan por la nariz. Yo les vamos a hacerlo en 4 segundos y en 6. En los primeros 4 segundos van a inhalar y en los siguientes 6 segundos van a exhalar. Si se marean, si se sienten desconectados, no lo hagan, sino que simplemente lo escuchan y después lo hacen a su propio ritmo. Yo lo voy a hacer como de la forma más fácil, que es inhalar en 4 segundos y exhalar en 6. Se puede inhalar en 6 y exhalar hasta 10. Lo ideal simplemente es que la exhalación sea más larga que la inhalación y se hacen 10 ciclos completos. No vamos a hacer los 10 ciclos porque de pronto no nos da el tiempo, pero sí les quiero mostrar cómo hacerlo para que ustedes lo puedan hacer en la casa. Fundamental que la respiración sea abdominal. Entonces, para eso se van a poner una mano en el pecho y una mano en el abdomen y van a procurar que la única mano que se mueva sea la del abdomen. Lo que vamos a hacer simplemente es que el aire cuando se inhala se lleva como hacia abajo. Es inevitable que el pecho se mueva un poquito, pero procurar que se mueva mucho más el estómago. Entonces, inhalan profundo, sueltan el aire
inhalan 1, 2, 3, 4, exhalan 2, 3, 4, 5, 6, inhalan 2, 3, 4, exhalan 2, 3, 4, 5, 6, inhalan 2, 3, 4, exhalan 2, 3, 4, 5, 6, inhalan 2, 3, 4, exhalan 2, 3, 4, 5, 6, inhalan 2, 3, 4, exhalan 2, 3, 4, 5, 6. Vuelven a su respiración natural. Entre más veces puedan hacer este ejercicio en el día, mejor. Si tienen un día difícil, háganlo con más frecuencia. Esto lo que hace es que regula nuestro sistema nervioso y activa nuestro sistema nervioso parasimpático, que es el encargado de la relajación, y nos ayuda a llevar un día difícil de una mejor manera o una vida difícil de una mejor manera. Ejercicio de meditación mindfulness. Tómale potico también a esta para que lo hagan en la casa. La meditación no es algo difícil ni lejano a nosotros, es algo muy fácil de hacer. Igual en la misma postura que hicieron el ejercicio de respiración, una postura cómoda, que sea respetuosa hacia el propio cuerpo, que no genere tensiones innecesarias ni dolores, con los ojos cerrados, aunque no hay que cerrarlos, pero ayuda porque facilita la concentración. El ancla del ejercicio del momento, al momento presente es la respiración. Simplemente, ¿qué es el ancla? Que yo sé que cuando estoy respirando estoy presente. Entonces, cuando yo quiero volver al presente, me concentro en la respiración. Voy soltando pensamientos, eso no quiere decir que los controle, que los niego, que peleo contra ellos, no, sino que estoy pensando en algo, me doy cuenta, exhalo, suelto. Inhalo, me vuelvo a desconcentrar porque pensé en algo, exhalo y suelto. No me quedo ahí patinando porque lo hice, porque pensé, no, lo suelto. Cada vez que sea necesario, se vuelve al presente. Y entre más se haga este ejercicio, más fácil es volver al presente. Y entre más se haga, más fácil es volver a un estado neutro en cuanto pues, a un desequilibrio emocional, recuperar el equilibrio emocional cuando lo necesito en la vida. Esto se puede hacer en 5 minutos. Ponen una alarma y listo. Y el de compasión es igual al de mindfulness, simplemente lo que se busca es evocar sentimientos agradables, pensar, traer a la meditación a alguien que nos genere una sonrisa natural o algo, algún recuerdo, algún lugar que nos genere paz y sensación de bienestar, y con esa sensación presente empezar a desear a otros y a nosotros mismos bienestar, salud, felicidad, paz, libertad de sufrimiento. Si ustedes consideran que hay alguien cercano o ustedes mismos que está teniendo alguna alteración psicológica que esté afectando la salud, que sea importante, hay líneas en este momento de emergencias psicológicas a las que pueden llamar. Yo no quise ponerlas acá porque son un montón y realmente no sé cómo funcionan. Yo sé que Sura tiene una que funciona bien, que es numeral 888. No sé qué otras haya, pero pueden buscarlas en Google en caso de que lo necesiten, o buscar recibir una asesoría adecuada de parte de un profesional de la salud mental. Es fundamental no descuidar estos dolores del alma que realmente son la clave para llevar una vida buena en general. Tómale fotico que esto también es para ustedes. Cuando una emoción fuerte aparece, es normal sentirnos perdidos, a veces derrotados. Es normal la sensación de querer huir de nuestro propio cuerpo y tal vez esa experiencia no se pueda cambiar, pero la experiencia emocional sí se puede transformar. Cuando nos damos cuenta que nosotros somos los dueños de nuestras acciones, nos sentimos más libres. Muchísimas gracias. Qué pena que me demoré más de la cuenta. Ya voy a estar entonces aquí pendiente de sus preguntas. Aquí me están diciendo que no estoy en cámara. Todavía no estoy en cámara. Bueno, voy a responderlas. Aquí tengo una pregunta. ¿Cuáles actividades podemos manejar con los estudiantes de primaria ante los cambios de la formación pedagógica? Yo creo que esa pregunta se sale un poco de mi área de control y de conocimiento. Si se refieren a actividades de mindfulness,
hay un ejercicio que pueden hacer con los niños, es el mismo de respiración que les mostré. No tiene que ser con el conteo porque con los niños y con los adolescentes puede ser más difícil, pero lo que busca esa respiración que hicimos, que se llama respiración de coherencia, es una sincronía entre lo que pienso, lo que siento y lo que hago. Entonces, con los niños se usa mucho la imaginación, entonces se puede poner como que se pongan la mano en el abdomen y que se imaginen con los ojos cerrados que tienen una bomba en el abdomen y entre más despacio inhalen y más despacio exhalen, más va creciendo la bomba. Entonces es como simplemente jugar con la imaginación de ellos y aprovechar esa imaginación para hacer esas actividades de conciencia plena, para regular sus emociones y su sistema nervioso. Y ya pues desde lo personal diría que no exigirles mucho porque pues si estos cambios son difíciles para nosotros como adultos, ahora para un niño que está, digamos, acostumbrado a unas rutinas y que las rutinas son su base para el equilibrio y se las desbaratan de un momento a otro, se las quitan, entonces también hay que ser compasivos con ellos y tratarlos con más paciencia y compasión y a nosotros mismos también, si en caso pues de que tengamos algún inconveniente con alguno de nuestros alumnos, perdemos también la paciencia, la tolerancia, entender que es una situación que es muy difícil para todos y entre menos experiencia emocional se tenga, pues menos recursos también para manejarlo, aunque a veces ellos son nuestros principales maestros. Aquí hay otra pregunta. ¿Nos puede dar recomendaciones para controlar la ansiedad? No hablamos de controlar ninguna emoción, recuerden eso porque eso es regla de oro. Las emociones no se controlan porque son incontrolables. Y cuando intentamos controlarlas, lo único que hacemos es aumentarlas. Por ahí hay una frase muy cliché que es, ay, se me olvidó lo que te resistes, persiste, algo así. Y es muy sabio porque es real y pasa con la ansiedad y con cualquier otra emoción, no es controlable. Hablamos de regulación emocional. Lo primero es saber qué está generando esa ansiedad. Bueno, si es ansiedad, también sería como una de las primeras cosas, porque también he escuchado muchas veces en consulta, tengo ansiedad, estoy ansioso, y cuando me hacen la descripción, según los componentes de la emoción y según ya la esfera comportamental y global pues de la experiencia emocional, no es ansiedad, sino que es otra cosa. Entonces, en caso de que sientan que tienen una ansiedad que les quita el sueño, que los hace consumir sustancias psicoactivas sin querer, o comer sin querer, o estar irritables todo el tiempo, busquen ayuda, porque es bien difícil hacerlo uno solo. Es que no es que sea difícil, es que uno solo simplemente se queda encerrado en sus propias experiencias, en sus propios sesgos atencionales y le queda muy difícil salirse de ahí. Y a veces hay que salirse de ahí. Entonces, cuando nos conocemos y cuando sabemos que si es una ansiedad, es simplemente buscar el origen y darle una solución desde la acción consciente. Pero digamos que para una intervención inmediata de una crisis ansiosa, el ejercicio de resonancia de coherencia en la respiración que acabamos de hacer es muy útil. Tengo un problema con mi esposo, tenemos problemas continuamente y a veces él se pone violento, ¿qué podemos hacer? Bueno, esta pregunta está bien compleja. La violencia no debería ser aceptable en ningún tipo de circunstancia. No es una excusa que yo esté bravo y entonces la emoción es muy fuerte, entonces me salí de casillas. No es, porque yo no soy dueño de mis emociones, pero sí soy dueño de mis acciones. Entonces, pues parece que hay dos problemas. Uno, el de tu esposo, que se pone violento, eh, debería buscar ayuda, necesita buscar ayuda para saber cuál es su rabia, de dónde viene su rabia, cómo la va a manejar. Y el segundo problema es tuyo. eh, También deberías buscar una asesoría de un profesional. No conozco líneas, amigas, para si hay una emergencia, pues, o una situación de violencia en casa, pero pues habría que prender las alarmas inmediatamente en tu casa, en tu familia, para que ponerte a buscar a quién podrías llamar. Una situación de violencia no es
sana ni aceptable, ya te dije, bajo ninguna circunstancia. Entonces, pues dile a tu esposo que busca ayuda y busca ayuda tú también, porque no tienes por qué aguantarte ningún tipo de violencia. Perdí mi empleo durante la cuarentena y se me ha hecho difícil buscar en estos momentos cómo puedo manejarlo. Ah, bueno, esa es una de las situaciones externas que no se pueden manejar. Eh, mm, lo que podrías manejar ahí es tu respuesta a la emoción. Obviamente, sin conocer el caso particular, pues todos estos casos se hace muy difícil, digamos, dar una recomendación, pero de la misma manera podrías, como en cualquier otra situación de la vida donde nos sentimos perdidos, desesperanzados, frustrados, impotentes, simplemente es volver a nosotros mismos, conectarnos con ese quién soy yo, qué quiero hacer, qué puedo hacer, cuáles son mis posibilidades, qué es lo que sí puedo controlar y lo que no, cómo hago para evocar sentimientos más positivos en medio de esta crisis que estoy viviendo, y si es difícil o imposible, tratarnos con amor y compasión y entender que pues tal vez no es el momento para sentirnos así, pero tampoco regañarnos, ni criticarnos, ni darnos látigo, o sea, evitar aumentar ese sufrimiento, que ya es suficiente con lo que está pasando, ¿cierto? Suficiente estrés haber perdido el empleo y suficiente incertidumbre como para sumarle otros pensamientos de juicio o destructivos hacia ti misma. Si crees que es muy fuerte, digamos, la parte emocional en cuanto a este tema, también te recomiendo buscar ayuda. Busca una de esas líneas de atención que de pronto sean gratuitas, y es que la parte económica está también ahí, digamos, siendo un problema. No te quedes sin hacer nada, no te cierres a las soluciones, porque las soluciones siempre están fuera de lo que nosotros conocemos. Habla con personas, llama a alguien, escríbeme, ahí están mis datos, eh, a ver cómo de pronto podemos ayudarnos entre todos a salir de esta situación, pero siempre entender que hay cosas que son inevitables. Tengo a mi hijo en Nueva York, se fue este año y no ha podido volver. Me siento muchas veces abatida. ¿Qué me recomendarías? Exactamente lo mismo de la pérdida de empleo. Es inevitable. ¿Qué te recomiendo? Mucho contacto con él, contacto permanente, que se puedan ver en cámara, no es lo mismo hablar por teléfono que verse, que jueguen juntos, eh, y tratar de regular esas emociones que aparecen con los ejercicios de meditación y de respiración. Siento que cambio mucho mis estados de ánimo encerrada o en mi casa, en cierta incertidumbre de mi situación económica. Esto, yo sé que no es lo mejor, pues, decirte que esto nos está pasando casi que a todos, pero sí, nos está pasando casi que a todos. Estamos en una montaña rusa de emociones y es completamente normal. Lo único que podemos hacer es ir viviendo el día a día, un día a la vez. Eh, Ojalá pudieras hacer una cosa diaria que te genere mucha felicidad y gratificación. Para eso también es importante que te conozcas y sepas cuáles son esas actividades que te generan esas sensaciones. Si son actividades que no puedes hacer en este momento porque requieren aire libre o contacto con la naturaleza y no puedes salir, o contacto físico con otras personas, pues te invito a que cambies un poco y te explores, porque nosotros somos seres cambiantes que nos vamos adaptando muy fácil a las situaciones siempre y cuando tengamos una apertura hacia esa experiencia. Entonces, ¿qué puedes hacer en tu casa que te genere satisfacción? ¿O qué estás viendo de ti que de pronto no te gusta y no tenga nada que ver con la situación que estás viviendo, sino con algo que tienes adentro y esta situación te lo está poniendo como un espejo? Y la incertidumbre es algo que al ser humano no le gusta, pero que nos toca vivir con eso porque siempre está, sino que a veces se hace más evidente. Hay que vivir el hoy y hay que vivir el presente y hay que buscar acciones hoy, y hay que evitar irnos hacia un futuro que no podemos resolver hoy, porque eso sí que aumenta la ansiedad. Me cuesta dormir en las noches, 3 horas con suerte, tomo medicación y realmente la ansiedad de no poder dormir altera mis días. Bueno, quien me hizo esta pregunta, necesitas un acompañamiento psicoterapéutico. Cuando se pierde el sueño y cuando la ansiedad es perturbadora, que no te deja hacer casi que nada más ni estar tranquila,
necesitas una ayuda psicológica. Y una ayuda psicológica no es una llamada. Una ayuda psicológica es un proceso psicoterapéutico que implica esfuerzo, tiempo, dedicación, constancia, y normalmente no se resuelve en menos de 6 meses, menos de un año. Entonces, tienes que buscar ayuda, no hay. No veo otra cosa que puedas hacer. Igual cada caso es particular, distinto, y es muy difícil dar una solución asertiva sin conocer a las personas y sin conocer más del caso. Vuelvo y les digo, ahí está mi correo, ahí está la línea de la Clínica Las Américas, donde estamos haciendo consulta a través de servicio de telemedicina en caso de que lleguen a necesitar. Hola, ¿recomiendas algún libro de técnicas de respiración? No, ahí sí me corcharon. Yo sí me he leído libros de técnicas de respiración, los he buscado en Amazon, en Kindle, eh, en inglés. Si quieren, escríbanme. Para libros, artículos, lo que quieran, escríbanme, pónganme un correíto y yo les mando todo lo que les pueda mandar así con referencias. Las personas habituadas a querer tener todo controlado, ¿qué pueden hacer para mejorar? Me encanta. Me encanta porque esta situación sí que está retando a las personas que quieren tener todo bajo control, eh, y es un aprendizaje inmenso que solamente se obtiene si queremos aprender, ¿cierto? No es que se acabe la cuarentena o la situación por el COVID y ya hayamos aprendido, sino que tenemos que hacer un esfuerzo por ese aprendizaje. Eh, Te recomiendo meditar. En la meditación aprendemos a soltar el control de lo inevitable, de lo incómodo, de lo desagradable, de lo que no podemos cambiar, de lo que no podemos controlar, y mantener una conciencia permanente sobre los efectos de la meditación para llevarlos al día a día. Puedes hacer un ejercicio en un papel donde escribas qué está dentro de tu área de control y qué no está dentro de tu área de control. Y todo lo que esté dentro de tu área de control, empezarlo a hacer. Normalmente creemos que preocuparnos es intentar controlar una situación. Y lo único que podemos controlar ahí es no preocuparnos, ¿cierto? Cuando yo sé que tengo una situación externa que no puedo controlar y me estoy preocupando, estoy haciendo lo opuesto a lo que debería estar haciendo para sentirme bien. Y a veces nos sentimos culpables por no estar preocupados por una situación estresante que no podemos controlar. Pues si no lo podemos controlar, no hay nada que hacer. Tratemos de disfrutar el camino, tratemos de encontrar lo positivo en el día a día. Siempre tenemos algo positivo, sino que se nos vuelve paisaje, se nos vuelve habitual, se nos vuelve rutina y dejamos de verlo. Pero hay un ejercicio de gratitud muy interesante también, aprovecho y se los digo, y es, cada noche piensen, si mañana amanezco solo con las cosas por las que di gracias hoy, ¿con qué amanecería? Y se van a dar cuenta que la lista es interminable. Los ojos, la nariz, la capacidad de respirar, los pulmones, el corazón, las piernas, eh, o sea, mil cosas, y para cada uno obviamente es distinto, pero eso es interminable. Entonces, cuando aprendamos a guiar nuestra atención y mantenerla más en eso que nos genera sensaciones positivas, que al contrario, digamos que logramos mantener un mejor estado emocional a lo largo del día y a lo largo de la vida. Aparte del manejo de la respiración para controlar la ansiedad, ¿qué otro método recomendarías? Yo voy a insistir esto las veces que lo tenga que insistir. No vamos a controlar ninguna emoción, y mucho menos la ansiedad, porque es contraproducente. Eh, no es que haya un método mágico para regular la ansiedad. El ejercicio de respiración constante, ¿cierto? Realizado todos los días, varias veces al día si es necesario, sumado a una actividad física diaria, caminar, sumado a una buena alimentación, unos buenos hábitos, un buen dormir, un bajo consumo de estimulantes del sistema nervioso. Todo eso va a ayudar a regular la ansiedad. Pero vuelvo a una de las preguntas anteriores. Si hay un tema de base importante que tienes de pronto que trabajar, busca ayuda, porque muchas veces la ansiedad, como es una emoción secundaria, se nos desconecta de su origen, desde la parte consciente, entonces no sabemos qué la está produciendo o qué la está perpetuando, y necesitamos sentarnos con tiempo a reflexionar, y a veces
con otro que nos escuche y nos haga preguntas para podernos dar cuenta de qué es lo que nos está generando esa sensación. Tengo hipotiroidismo, mantengo mucha ansiedad y mal genio, mucha rabia, mantengo mucha angustia. Bueno, lo del hipotiroidismo, digamos que hay unas enfermedades endocrinas que sí alteran el estado de ánimo, pues porque las emociones son también consecuencias de estados hormonales que van fluctuando. Pero tener hipotiroidismo tampoco debería ser una excusa o una razón suficiente para yo sentirme ansioso, mal genio, con rabia y angustia, como me estás diciendo aquí. Yo pensaría que son cosas separadas. Muchas veces también hay trastornos o estados emocionales eh, permanentes ahí de base, que son las que nos generan esas alteraciones hormonales. No se sabe muy bien a veces qué fue primero y habría que mirarlo con lupa en una consulta psicológica. Así que también a ti te recomiendo la llamadita a un profesional de la salud mental. A ver, para que cuentes bien el caso y que te puedan dar una recomendación más acertada. ¿Cómo puedo manejar el estrés del trabajo en cuarentena? Bueno, esta pregunta no la entiendo bien. ¿Por qué tienes mucho trabajo o por qué no estás trabajando casi? Eh, el estrés, eh, el estrés también se puede regular muy fácil con ejercicios de respiración. Cuando el estresor es permanente, pero no es algo que me está quitando el sueño, ni algo que me está haciendo dañar mis relaciones personales, yo lo puedo manejar fácil como con ejercicios de respiración, de meditación, como les puse ahí. Pero si el estrés se vuelve crónico y agudo y me está generando insomnio, bueno, todo lo que ya les dije negativo, pues habría también que mirarlo en una consulta psicológica. Todas las técnicas de mindfulness sirven mucho para eso, porque nos invitan a estar presentes, a soltar el control, a aprender a convivir con lo que es inevitable, a mantener una atención sobre lo que para mí es verdaderamente importante. Eso no se logra en un solo esfuerzo, ni se logra de manera continua, sino que es algo en lo que yo tengo que estar trabajando día a día, a veces minuto a minuto. Entonces, si tienes estrés, porque es un exceso de trabajo que de pronto no lo estoy entendiendo bien, pero así lo entiendo, te recomiendo que hagas actividad física, que duermas bien, que te alimentes bien, que evites los estimulantes y que tengas una práctica de respiración consciente o de meditación permanente. Si ves que haciendo las cosas, igual para todos, no logran sentirse bien, plenos, satisfechos, tranquilos, busquen ayuda. Porque nos da mucho miedo hablar de las emociones y nos da mucho miedo buscar una ayuda psicológica porque creemos que ir al psicólogo es sinónimo de estar locos o de tener un problema. No es así. Es, la psicología es la ciencia que estudia el comportamiento humano. Nos la deberían enseñar en el colegio desde que somos chiquitos. ¿Por qué nos sentimos así? ¿Qué hacemos cuando nos sentimos de esta manera? ¿Cómo hacemos para regularnos? ¿Cuáles son los efectos de las emociones en el cuerpo? ¿Por qué vale la pena trabajar en esos estados emocionales? ¿Por qué hay que enfrentarse a los problemas como lleguen y llorar y sentir miedo y expresar y sentir todas las emociones que lleguen con ellos? ¿Por qué es importante vivir cada experiencia en plenitud? Entonces, un psicólogo nos ayuda a aprender a vivir de esa manera y es probable que no sea suficiente un solo momento, pues una sola terapia, sino que yo en varios momentos de mi vida tenga que buscar esa ayuda, porque es que la vida nos va poniendo pruebas y entre más nos conocemos y más nos adentramos en este proceso que es interminable, nos vamos dando cuenta que esas pruebas tal vez son cada vez más fuertes, pero yo cada vez tengo más recursos y más herramientas para reponerme a ellas. Pero si cada vez son más fuertes y yo no tengo esos recursos y esas herramientas, cada vez me voy a sentir más frustrado, más cansado, más ansioso, voy a dormir peor y le voy a ir perdiendo el sentido a la vida. Entonces, póngale atención a toda su parte emocional y psicológica, que es igual de importante que la parte física. Sufro de insomnio y cuando no puedo dormir termino yendo a la cocina, como además después me siento mal, ¿cómo debo manejarlo? Mira, lo que yo hago en las Américas en CO2 es precisamente esto. Eh,
Bueno, sufrir de insomnio implica, como ya les dije ahorita en varias ocasiones, buscar una ayuda. Tenemos que dormir y si no dormimos tenemos que buscar ayuda profesional. Y no es un médico general, es un psicólogo, bueno, un psicólogo no va a medicar nunca para el insomnio, entonces debería ser un psiquiatra o un neurólogo. Listo, para manejar el insomnio. Y para manejar la ansiedad por comer y la culpa, hay que trabajar, hay que entrenarse en alimentación consciente, que es yo ser capaz de manejar esos deseos, esos impulsos inmediatos con eh, mis necesidades y mi satisfacción en el largo plazo. Vuelvo y ofrezco mi ayuda. Ahí está mi correo y ahí está el número de la clínica en caso de que quieran pedir alguna consulta. Escríbanme tranquilos que yo estoy para ayudar en lo que pueda. Y yo sé que a veces cuando estamos sintiéndonos mal nos sentimos muy solos y sentimos que de pronto nadie nos entiende. Entonces, sí hay muchas personas trabajando por la salud mental de otros y con muchas herramientas para entender y para acompañarlos a resolver esas angustias y esas necesidades emocionales. Me están pidiendo que cierre. Muchísimas gracias por su atención. Me vuelvo a disculpar porque me extendí un poco. Este es un tema que me apasiona y que hay muchísimo por decir y por hablar. Espero poderlos acompañar nuevamente en otra ocasión y ya saben dónde me encuentran. Muchísimas gracias y que tengan una buena noche.